Buenos días a todos, bendiciones desde lo alto, su servidor Armando Rodríguez. Feliz inicio de fin de semana para cada uno de ustedes. Esperamos se haya descansado la noche anterior. Aquí ya estamos con ustedes, esperamos que los videos que estamos compartiendo con usted y sobre todo el tema le esté ayudando, le esté provocando a profundizarse en la palabra de Dios y depender de ella, que la palabra de Dios siempre sea el punto de referencia para creer algo, para recibir algo, y que la palabra de Dios siempre sea la luz a su camino, a sus pies y lo ilumine. Hemos estado hablando acerca del poder sobrenatural de Dios, cómo es que Dios confirma su palabra con señales y prodigios. ¿Verdad? Hemos estado hablando de la necesidad de recibir las señales y prodigios más en nuestras reuniones. Desafortunadamente, ¿verdad? A través de las razones que existan, el cristiano, creo, en mi propia opinión, que ha quedado ofendido, que queda avergonzado, que porque quizás no ha sido instruido o enseñado, que siempre hay manifestaciones. Gina, buenos días, saludos a tu pastor, saludos al grupo de líderes, saludos a tu esposo. Bendecimos tus negocios, que Dios los siga ensanchando y que Dios les dé sabiduría de formar un equipo y crear empleos para otros. Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar de las manifestaciones del Espíritu, porque creo que más bien son las manifestaciones de lo que la gente la reacción a las manifestaciones, me corrijo, ¿verdad? La reacción de las manifestaciones. No creo que se avergüencen de Dios. Dice la Biblia que si te avergüenzas de Dios, dice así. Gutsito Cross, de saludos Georgia. God bless you. Thank you for joining us. Sabemos que la reacción a las manifestaciones son las cosas que a veces avergüenzan al cristiano por no renovar su mente, por no tener el punto de referencia de las Escrituras. Las Escrituras están llenas de ejemplos cómo es que el ser humano reaccionaba cuando Dios se manifestaba. Y que no deberíamos de avergonzarnos, no deberíamos de criticar lo que no entendemos, porque recuerde que lo divino, lo sobrenatural de Dios, es imposible entenderlas con una mente lógica, con una mente natural. Tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Dice que tú y yo tenemos acceso a la mente de Jesucristo. ¿Y cuál es la mente de Dios? Pues su palabra. Recuerde que todo pensamiento con aliento se vuelve una palabra. Todo pensamiento con aliento se vuelve una palabra, ¿verdad? Y pues nuevamente, como mencioné, la reacción a las manifestaciones, creo que es de lo que la gente se avergüenza y mejor prefiere no abrir los altares, porque luego, ¿qué sucede si la gente ya no regresa porque se espantó, porque se asustó, por cómo es que las personas reaccionaban? Y por eso es importante que el orador de la palabra enseñe estas cosas, sea algo familiar, ¿verdad? Porque yo creo que el ambiente, la atmósfera natural para todo cristiano debería de ser lo sobrenatural. Lo sobrenatural debería de ser como el agua al pez, como el viento a las aves. Amén. René, buenos días. Bendiciones. Y que las manifestaciones del Espíritu Santo no sean locura o algo extraño. Son locura y es algo extraño para los que no disciernen espiritualmente y no pueden discernir espiritualmente porque no escudriñan las Escrituras, no renuevan su mente y quieren entender las cosas divinas con la mente natural. Imposible. Les muestro aquí otro ejemplo. Estábamos hablando ayer acerca del día de Pentecostés. Dicen, pero también aparte de eso me gustaría introducirlos a la conversión.
a la conversión de Saulo antes de que fuera Pablo, ¿verdad? Nuevamente les hemos mencionado que el nuevo nacimiento, cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador del mundo, ¿verdad? Es un acto sobrenatural. No solamente es una oración que alguien lo guió o que usted hizo en el altar y ya, y eso es todo. No, 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 no. No hay cirujano que pueda renovar tu alma. Puede renovar tu nariz, puede renovar tu papada, puede renovar tus oídos, puede renovar tu ceja, pero no hay cirujano que pueda renovar el alma, solamente Dios, ¿verdad? Entonces, ese es un milagro, ese es algo sobrenatural, que las cosas viejas de tu alma ahora son hechas nuevas. Y por eso es que la Biblia dice que los ángeles se regocijan en el cielo cuando una persona recibe la manifestación del Espíritu del nuevo nacimiento. Vamos a ver un poquito aquí la experiencia de Saulo antes de que era Pablo. Y se encuentra en el libro de los Hechos capítulos 9, dice en el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Note lo que dice, repentinamente. Lo que quiero sacar de ahí es de que cuando la manifestación del Espíritu se hace aparente o se manifiesta, las cosas se aceleran. En el mundo divino, en el mundo espiritual, hay una aceleración. Y el acelerarse es algo divino. No tienes que esperar, no tiene que demorar. Dios de un momento, en un abrir y cerrar de ojos, puede acelerar la respuesta a tu oración, siempre y cuando creas en lo supernatural de Dios, en lo supernatural de Dios. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca del Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Esa fue la manifestación. ¿Cuál fue la manifestación? Una luz, un resplandor del cielo. Esa es la manifestación del Espíritu. Pero ¿cuál fue la reacción? La manifestación fue ¿qué? El resplandor de una luz del cielo. No de una linterna, no de una vela, del cielo. Esa fue la manifestación. Pero toda manifestación tiene una reacción. Vamos a mirar la reacción. Dice, y Saulo oyó una voz que le decía. Una voz que le decía, esa es la operación del Espíritu. Que cuando oyó la voz, ¿qué fue? La operación del Espíritu, como Dios a través de su Espíritu operó. Apóstol Cris, buenos días. Aquí estamos cortando leña, hombre de Dios. Podemos ver que la manifestación del Espíritu Santo en la conversión de Saulo, que después fue Pablo, fue que en el camino a Damasco, dice que lo rodeó un resplandor, una luz del cielo. Eso se llama la manifestación. La operación del Espíritu, la operación del Espíritu dice que oyó una voz que le decía, esa fue como Dios operó. Pero la reacción, escuche bien, la reacción del Espíritu, la reacción humana es que Pablo cayó y cayendo en tierra. O sea, Saulo cayó en tierra. Y no nomás Saulo, pero aquellos que iban con él se cayeron bajo el poder del Espíritu Santo. Dice, y cayendo en tierra, esa fue la reacción humana. La reacción humana fue que la gente cayó al suelo. Entonces, cuando la persona ve estas cosas en YouTube, dice, es que lo empujaron, él mismo se cayó, ni siquiera lo tocaron, no es para tanto, ¿para qué tantas payasadas? Cuando tú te avergüenzas, cuando tú hablas de lo que no entiendes, pecas. Cuando tú hablas de lo que no entiendes, pecas. Y por eso es importante que el orador de la palabra enseñe estas cosas, enseñe que está la manifestación del Espíritu,
Y está la reacción humana, como uno reacciona cuando uno se encuentra con ese poder. Y también está la operación del Espíritu, ¿verdad? Son tres cosas que suceden en ese momento, que quizás por ignorancia es porque la gente habla y critica y mejor se abstiene de que ya no, de solamente hacer una pequeña oración al final del servicio y no abrir los altares. Hay tanta gente en las iglesias que piden el mover del Espíritu, pero nomás están mirando el reloj porque no se quieren quedar más de una hora. Buenos días. Y si vas a querer que el Espíritu se mueva, no le puedes poner, no lo puedes poner en una caja. No lo puedes encajonar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice la Biblia que es como un viento, que no lo puedes detener, no lo puedes guiar. El viento sopla como Él quiere y hasta donde quiere. El Espíritu Santo se entristece cuando la gente no lo reconoce. Cuando el Espíritu se está moviendo, he mirado que gente se levanta al baño, he mirado que gente se levanta para irse, todavía no se acaba el servicio, ya están mirando el reloj. Es que no esperan que el Espíritu Santo se mueva ni se manifieste. Y tenemos que regresar a esos momentos, a los momentos que es el momento de ministrar el Espíritu. El momento de ministrar la palabra ya se dio. Ahora lo que sigue es ministrar el Espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Dios confirma su palabra con señales y prodigio. Es una combinación de las dos cosas. Entonces, lo dejo con estos pensamientos para que usted tenga tiempo de escudriñar las Escrituras y mirar especialmente Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mire las manifestaciones. La manifestación es como el Espíritu se mueve. Mire la reacción humana, cómo es que el hombre reacciona o esta carne reacciona. Y la operación del Espíritu, cómo Dios decide hablarle al ser humano. Amén. Crucito, Comunidad Cristiana El Alfarero, bendiciones. Gracias por conectarte. Dios te bendiga. Entonces, les dejo esto de tarea, de que no endurezcan su corazón a las manifestaciones del Espíritu, todo porque como la reacción humana es. En el día de Pentecostés dice que la reacción humana fue de que empezaron a hablar en otras lenguas, pero no nomás de hablar, porque la gente que no entendía las cosas del Espíritu los criticaron y asumieron que estaban ebrios, que estaban borrachos. Usted ha mirado a un borracho, no puede mantenerse en un lugar, quizás le empieza a temblar las manos, quizás empieza a temblarle una mano, quizás empieza a llorar, quizás empiece a reír. Cuando alguien anda ebrio, ¿verdad? Uno puede ver de lejos sin tener que oler o acercarse a la persona por la manera en cómo actúa. Y basado a eso fue que la gente que no entendía las cosas del Espíritu Santo lo criticaron como que se andaban borrachos. Y el hombre de Dios, diga conmigo el hombre de Dios, y el hombre de Dios tuvo que levantarse a corregir o a informarles o a enseñarles que esto no era que andaban ebrios, sino que era una manifestación del Espíritu, era que el Espíritu se estaba derramando y era lo que Dios había prometido. Yo creo que se tiene que hablar más de estos temas en las iglesias para que la iglesia no tenga vergüenza ajena cuando el Espíritu Santo se empiece a mover y cuando la reacción humana se empiece a manifestar a través de reírse, a través de llanto, a través de caerse, a través de arrodillarse, a través de postrarse, a través de hablar en lenguas. No hay por qué haber. Esto debería de ser un ambiente natural para nosotros. Amén. Le dejo con esos pensamientos. Dios les bendiga. Que tengan bonito inicio de fin de semana. Que se goce este domingo en su congregación. Dios les bendiga. Vamos a seguir con este tema porque los quiero hacer pensar. Que use su cabeza y no use solamente su boca.
para criticar el viento del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu, y sobre todo que sepas dividir una cosa por otra. Nuevamente repito, está lo que es la manifestación del Espíritu. ¿Cuál fue sobre la conversión de Saulo? ¿Quién era Pablo? Que una luz, dice la Biblia, que una luz lo rodeó del cielo. Esa fue la manifestación del Espíritu. La reacción humana, ¿cómo reaccionó el humano? Pues dice que Saulo o Pablo y el grupo que estaba con ellos, dice que cayeron al cielo, al suelo, ¿verdad? Esa fue la reacción humana. Siempre hay una reacción humana a la manifestación del Espíritu. Y la iglesia le da pena ajena cuando mira la reacción humana. ¿Y por qué se cayó? ¿Y por qué está llorando? Ay, ¿por qué tembló? ¿Y por qué se está riendo? ¿Y por qué esto? Se vuelven una audiencia en vez de participar y meterse ellos mismos al río de gloria, para que esa misma bendición que vino sobre esa persona que acaban de ministrarle, venga también sobre usted. Los dejo con esos pensamientos. Pastor Rigo, buenos días. ¿Cómo amaneció? Un abrazo a la distancia. Muchas gracias por todo lo que hace para el cuerpo de Cristo, por avanzar el reino de Dios en la región que Dios le ha asignado. Dios lo bendiga en maravilla. Y luego está la operación del Espíritu. Eso está la manifestación del Espíritu, la reacción humana y la operación del Espíritu. ¿Cuál fue la operación? Como Dios le plació operar, dice aquí, y que Saulo oyó una voz que le decía. Pero note que esa voz solamente la escuchó Saulo o Pablo, pero los demás no escucharon nada, solamente cayeron bajo el poder del Espíritu. Vamos a estar hablando más de este tema con más claridad. Dios les bendiga, que pase bonito día. Un abrazo aquí de su servidor, Armando Rodríguez. Chao.